Bueno, vamos a ver dónde nos habíamos quedado. El análisis de regresión, fíjate, un dato curioso. El análisis de regresión, esto te va a sorprender, fue desarrollado en 1700, si mal no recuerdo, 1750 y tantos, no me acuerdo la fecha, si me pongo a especular será 1756, y se desarrolló como una técnica para, para calcular a qué estatura iba a estar una persona a partir de la estatura de sus papás, y se toma una muestra poblacional. Y el señor que inventó esta técnica de regresión, bueno, pues simplemente tomó como dato el analizar las diferencias o los errores con respecto a los padres y ver la estatura de los hijos. Esto es la que ahora se conoce como técnica de regresión. Eh, si nos llegamos a encontrar en alguna otra clase en el futuro, será un gusto para mí, por ejemplo, pues enseñarte técnicas un poquito más sofisticadas de las que se pueden ahorita ver en verano, que podrían ser, por ejemplo, ayudarte o enseñarte a programar y ver eh, prototipos un poquito más complejos de pronósticos o inteligencia artificial para resolver problemas de negocios y toma de decisiones. Sin embargo, esta técnica de regresión que tú estás viendo sirve en la práctica para generar inteligencia artificial. Vaya que sí. Yo hago comandos, hago pequeños programas que me permiten tomar decisiones a partir de estudiar el punto central de una decisión, digamos, el punto de menor error. Y esto es lo que está haciendo este modelito, ¿no? Si tú incorporas este modelito en un problema mucho más complejo, y ahí es donde viene la enorme utilidad de saber lenguaje de programación, por ejemplo, Python o Swift, que son los que más manejo, pues verás que se puede aplicar en el mundo de los negocios de manera fantástica para resolver pues toda clase de problemas, ¿no? Entonces, este es un modelo muy poderoso, muy fuerte. De hecho, yo lo he utilizado ampliamente en mis consultorías, y te puedo decir que, pues, aunque es sencillo y aunque probablemente ya lo hayas aproximado, por ejemplo, en estadística inferencial, no sé, algunos de ustedes que ya lo hayan visto, si lo utilizas apropiadamente, puedes potenciar enormemente el desempeño tú como profesional, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a recordar de qué se trataba. Pues era un primer caso que estábamos viendo donde una compañía te pedía su apoyo para ver cuál era el impacto de la publicidad sobre sus ventas. Y al mismo tiempo de ver cuál es el impacto de la publicidad sobre las ventas, podíamos ver cuáles eran las ventas naturales de la compañía sin la publicidad, y inclusive ver un pronóstico, lo cual nos sirve enormemente para motivos de una evaluación de proyectos. Hay que estar atentos porque imagínate en este caso que lo fuera a aplicar para un proyecto de inversión. Muchos de mis alumnos a veces se confunden en términos de cómo utilizar este conocimiento. Pues mira, te voy a ayudar a eh, visualizar la manera de utilizar esto, ¿no? Si nosotros ya llegamos hasta aquí, ten en cuenta que estos son históricos pasados. Estos son históricos pasados. Y vaya, 2013, ¿no? Vaya que están pasados. Pero lo interesante de esto es que eh, si nosotros estudiamos el pasado, podemos observar tendencias que se van a repetir. Por lo tanto, si con base en este historial de crecimiento de una de nuestras compañías o unidades de negocios, nosotros podemos hacer un nuevo proyecto de inversión, obviamente buscando que sea lo más cercano posible al periodo actual. Porque, por ejemplo, la publicidad probablemente en el 2013 era muy diferente que la publicidad digital que ahora tenemos. Pero si nosotros nos encargamos de conseguir los datos lo más cercanos posibles a, a la tendencia actual, la regresión te permitirá pronosticar las ventas de un negocio que todavía no existe. ¿Sí me explicó? Obviamente hay que tener muchas precauciones para que el modelo de negocio no sea muy lejano
el target de mercado no sea muy disperso del que vas a utilizar en la vida real. Pero a lo que estoy llegando, a lo que quiero que comprendan y que queden muy claro, es que este modelo tiene capacidad predictiva y por tener capacidad predictiva lo podemos utilizar para un proyecto de inversión. Así es que imagínate que ahora mismo estamos apenas analizando los datos para saber qué influencia tiene la publicidad sobre las ventas. Imagínate que no es el año 2013, imagínate que es el año, por ejemplo, 2017, para que quede un poquito más relevante. Entonces, si fuera el año 2017, entonces sí tiene mucho más sentido hacer el pronóstico del 2021, porque todavía se comparten algunos parámetros y comportamiento del mercado. Entonces, imagínate que son del 2017 y en base a eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el cálculo es bastante sencillo. Vamos a ver cuál es el cálculo. Se calcula la media y después se calculan las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son la varianza y la desviación estándar. ¿Cómo funciona la varianza? ¿Cómo calculamos la varianza? En realidad, tenemos que calcular algo que se llama error. El error es tomar el valor de la población Y y disminuirlo de la media. Con eso calculas el error. Algunos, en esta ocasión, vamos a hacer nuestros pronósticos sobre los datos originales. Y entonces, nosotros calculábamos el error lo elevamos al cuadrado y sacábamos el promedio del error elevado al cuadrado, donde el error elevado al cuadrado se llamaba varianza de Y, y después la desviación estándar, que es su raíz. Hacíamos lo mismo con X. Tenemos nuestros valores de X, calculamos el promedio, calculamos el error. Fíjate que la media siempre está restando y el error lo elevamos al cuadrado. Y en la última columna, en la séptima columna, se multiplicaban los errores de Y por los errores de X. Hasta ahí, esto es bastante sencillo. Si te das cuenta, es calcular el error elevado al cuadrado, promediar para calcular la varianza y sacarle raíz. Y se hace exactamente lo mismo. Promedio, calculo el error lo elevo al cuadrado. Con esa última columna calculo la varianza y la desviación estándar sacándole raíz. Para la última columna lo que estoy haciendo es multiplicar los errores de Y por los errores de X. De tal manera que si saco el promedio de estos errores, se le va a llamar covarianza. Covarianza porque estamos hablando de las dos poblaciones y esta es nuestra covarianza. Todos, bueno, esta covarianza sigue siendo un dato muy abstracto y que no te sirve mucho para resolver tu tema de negocios. En cambio, cuando aplicamos la fórmula de correlación, que es la covarianza por la multiplicación de las desviaciones estándar, este dato ya cobra sentido. Este dato nos habla de la relación que exista o existente entre una variable dependiente y una variable explicativa. Y esta es la correlación, un valor que no, nunca escapará de uno. Es un valor que, como ya les había dicho en clase, siempre está, déjenme aquí buscar bueno, siempre está oscilando entre dos valores, -1, -1 y +1, ¿no? Vamos a poner aquí el más y el 1. Entonces, la correlación siempre está oscilando entre esos dos valores. Bien, vamos a calcular ahora, fíjate muy bien, vamos a calcular eh, la influencia que tiene, la influencia que tiene eh, nuestra publicidad sobre las ventas, pero expresada en porcentaje. A esto le vamos a llamar coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación o R cuadrada. Recordemos que la correlación también se le llama R o coeficiente R. Y bueno, vamos a ver cómo se saca. Hay varias maneras de sacarla, pero cuando la sacamos por la vía corta, los alumnos no entienden cuál es exactamente el propósito de hacer esto y piensan que es simplemente algo curioso que se eleva al cuadrado y ya. Pero existe un
planteamiento mucho más complejo de por qué voy a decir lo que voy a decir. Eh, el coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación, es decir, yo puedo elevarlo al cuadrado y me da este valor. Y tú puedes decir, ay, pues qué dato curioso, pero ¿para qué me va a servir? Bueno, lo que pasa es que el coeficiente de determinación me dice que el modelo explica, o el modelo de regresión, constituido por la siguiente ecuación: pronóstico es igual a beta 0 más beta 1 por x1. Este modelo que te estoy presentando explica en un 94% el valor de mis ventas, mientras que no explica el 6%. Entonces, este modelo nos dice cuánto es capaz de explicar nuestro modelo y cuánto es incapaz de explicar. Imagínate en un ejercicio donde tu R, tu coeficiente de correlación, te haya salido de 0.7, entonces decimos que la R cuadrada o la capacidad explicativa de nuestro modelo es del 49%, es decir, que explica poco menos de la mitad. Pero hay una razón más profunda de esto que estoy diciendo. Ahorita parece una babosada que yo lo eleve al cuadrado y ya. Pero en realidad lo que sucede a nivel estadístico para poder decir lo que estoy diciendo es que primero se tiene que elaborar el modelo de regresión. Este modelo de regresión se elabora. Ahorita tú no lo estás viendo elaborado, simplemente viste un producto extraño que elevo al cuadrado y ya el profesor dijo que interpretaras de tal manera y tú te lo aprendes, pero es mucho más complejo. Se hace un modelo de regresión y el modelo de regresión va a ser un pronóstico. Y el pronóstico es sometido a prueba, unas pruebas estadísticas para ver qué tanto se parecen estos pronósticos matemáticamente generados, qué tanto se parecen a los valores originales de nuestra población. Y es a través de la comparación que nosotros llegamos a determinar una dispersión o una separación de las ventas reales contra las ventas matemáticamente calculadas. La precisión en la que se parecen ambas poblaciones es la que nos dice la capacidad explicativa de nuestro modelo. En otras palabras, si voy por el camino largo, vas a ver que voy a llegar al mismo 94%, nada más que no voy a llegar por vía de la elevación al cuadrado. Voy a llegar por vía de primero hacer el pronóstico y después hacerle una serie de pruebas, recabar una serie de información y en función a eso voy a calcular la R cuadrada. Pero de todos modos, tú ya de manera sencilla puedes entender cuál es el propósito de esto, ¿no? Es ver qué tanto está siendo explicado mediante el modelo y qué tanto hay otros factores casuísticos, eh, aleatoriedad de la información que hacen que no podamos explicar con ayuda de este modelo, no podamos explicar las ventas. Hay muchos otros factores, ¿sí? Bien, ahora, una vez que nosotros ya tenemos la R cuadrada, ahora vamos a calcular la pendiente. La pendiente vamos a decir que la pendiente es beta 1 o beta de la publicidad. Y nuestra pregunta es, ¿cómo impactan nuestra publicidad a las ventas? Bueno, pues eso es lo que nos va a decir la beta de publicidad. Veamos, ¿cómo se saca primero? Vamos a calcularla. La beta de publicidad es calculada como la covarianza entre la varianza de X. La covarianza entre la varianza de X. Y también se puede calcular, de la misma manera, se puede calcular con ayuda del coeficiente de correlación. Puedo tomar el coeficiente de correlación, multiplicar la desviación estándar de Y entre la desviación estándar de X y me debe de dar exactamente el mismo resultado. Vamos a ver, son dos métodos pero que llegan al mismo resultado. Veamos, una vez más vamos a repasarlo. Para calcular la beta 1, que es básicamente la que me dice cómo impacta la publicidad a las ventas, lo único que tengo que hacer es tomar el coeficiente de, más bien la covarianza, y dividirla entre la varianza de X. Ojo, no dije desviación estándar, dije varianza.
Entonces, es la que está elevada al cuadrado. Esta se le conoce como sigma cuadrada, ¿sí? Entonces, tomamos 671 entre 0.33 y nos va a dar la beta 1. Y la beta 1, como solamente hay una sola variable explicativa, esta era la variable en realidad, esta era nuestra variable x1 y su pendiente se le va a llamar beta 1. Por lo tanto, le estamos poniendo aquí beta 1 o beta de publicidad. Volvamos otra vez a plantear, por si alguien no lo vio, es la correlación por la desviación estándar de Y entre la desviación estándar de X. Este ejercicio tienes que tener mucho cuidado que siempre va Y primero. Lo he visto en muchos alumnos que lo hacen al revés, entonces te da una información completamente diferente. Debe de ser primero la desviación estándar de Y entre la desviación estándar de X. Y tú puedes corroborar que efectivamente estás haciendo bien el modelo porque podrías escribir pendiente en español, podrías escribir pendiente. A ver cuánto nos da. Si tomas la pendiente, seleccionas Y, seleccionas X, te va a dar exactamente el mismo valor. Pendiente en inglés se llama slope. Entonces puedes observar que nos da exactamente lo mismo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Sí, profe, yo, En español, ¿cómo se llama? Perdón. En español se llama pendiente. Ah, gracias. profe, yo, me volteé rapidísimo y no pude ver las de arriba. ¿Es lo mismo? Esta es covarianza entre varianza de X. El siguiente método es correlación, que en este caso es 0.7, por desviación de Y entre desviación de X. La desviación de Y debe de estar primero y después dividida ya entre la desviación de X. No la pueden invertir en el orden, tiene que ser exactamente este orden, ¿sí? Ok, Y profe. para corroborar tu resultado, pues, ahí está, slope o pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Otro tema. Entonces, la beta 0 es la ordenada origen. ¿Y qué es lo que nos dice la ordenada origen? Nos dice cuál es el valor de Y, cuál es el valor de nuestras ventas si excluimos el efecto que provoca la publicidad. A ver, una vez más, ¿cuál es el valor de nuestras ventas si excluimos el efecto que produce la publicidad sobre las ventas? Es como si calcularas tu venta natural, ¿sí? Veamos cuánto nos da. La beta 0 es, por si quieren apuntarla, la beta 0 es igual a nuestra Y media menos la X media por la beta 1. Ahí están las fórmulas, ahí las estoy poniendo para que las puedan realizar. Vamos a ver. Menos X media por la beta 1. Aquí está nuestra beta 1. Vamos a ver. Entonces, ahí Pero no se pone sus paréntesis equivalentes. entre las restas. ¿Cómo? ¿No se tiene que poner paréntesis entre las restas? No, no debes de alterar la fórmula. Fíjate una vez cómo Ah, dice ok. la fórmula. Vamos a verla con cuidado. Nuestra fórmula dice Y media menos X media por beta 1. A ver, jerarquía de las operaciones. ¿Cuál se ejecuta primero? La operación. La multiplicación. Por lo Sí. tanto, el intentar poner un paréntesis donde no va, digamos, altera digamos, la jerarquía de las operaciones. Entonces, debe de ser sin paréntesis. Cuando yo te vaya a necesitar que pongas paréntesis, te advierto, si no, no pongan paréntesis. ¿Sale? Ahora, aquí sucede algo raro y curioso, pero es parte de la situación que a veces te vas a enfrentar. La beta 0 a veces te da valor negativo. Y un valor negativo a nivel lógico no suena como algo muy razonable. Veamos, yo hace un momento te decía que la beta 0 se interpretaba como el valor natural de las ventas o el valor de las ventas si excluimos el efecto que produce la publicidad sobre ellas. Pero en realidad, esto no lo compramos. ¿Por qué? Porque
si tú no tienes publicidad, lo más grave que te puede pasar es que tengas ventas de cero. Pero entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Es una ordenada al origen. Vamos a recordar lo que es la ordenada al origen para que podamos entender por qué nos da un valor negativo y qué interpretación sacamos. Ok, entonces vamos a poner nuestro eje cartesiano. Y en el eje cartesiano puede suceder dos cosas. Puede suceder que tú tengas tu ordenal origen como un valor positivo. En este caso, la ordenal origen sería positiva, que querría decir que sin la publicidad, de todos modos vendes. Eso es un escenario. Pero también puede haber un segundo escenario, donde no, bueno, estaba intentando hacer una línea y no me salió. El segundo escenario sería que si quitas la inversión en publicidad, recuerden que esta era nuestra publicidad, y esta, por tanto, el eje Y son las ventas. Aquí están nuestras ventas, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro segundo escenario, cuando quitamos el efecto de la publicidad, nuestra ordenada origen, ¿qué es la ordenada origen? Es cuánto vale Y cuando X vale 0, cuando la inversión en publicidad vale 0. Y te puedes enterar que te da negativo. ¿Qué implica? O sea, que nosotros podríamos decir, esto está mal, no le vamos a hacer caso al resultado de Excel, o qué es exactamente lo que significa una beta cero negativa. Bueno, en realidad, recuerda que estamos haciendo una regresión lineal y la regresión lineal, si detectamos que nuestra pendiente se va pronunciando más, o sea, si nuestra pendiente, que es la inclinación, se va haciendo más pronunciada en una regresión lineal donde tiende a ser una línea, evidentemente la ordenal origen puede llegar a caer por vía de el reconocimiento de este incremento en la pendiente o simplemente una pendiente muy alta, puede llegar a marcarte una ordenada origen negativa. ¿Qué quiere decir, en otras palabras, que si la pendiente te da negativa, en realidad lo que estamos observando es que hay un mayor efecto o mayor impacto de la variable X, que en este caso es la publicidad. Estamos viendo un mayor impacto de la variable X sobre nuestras ventas. Eso es básicamente lo que está manifestándose mediante esta ordenada origen negativa. Pero no vas a intentar interpretarla de manera racional. Cuando te dé la beta cero negativa, te vas a interpretar de la siguiente manera. Vas a decir, la ordenada al origen es menos 3112, que básicamente estaríamos diciendo no que cuando no invirtamos en publicidad vamos a tener ventas negativas, eso no es posible. Vamos a suponer que estas son nuestras siguientes ventas, pero con una pendiente menos pronunciada. Entonces, una pendiente menos pronunciada suele caer su ordenal origen en positivo. Y una pendiente muy pronunciada suele caer su ordenal origen en valores negativos. Es por la propia técnica de regresión lineal. Aunque no es exactamente una línea, o sea, que no se mueva, sí tiene algún cambio en la pendiente en diferentes puntos, pero en realidad lo que estás observando, si magnificamos este fenómeno, es en realidad una línea más o menos que sigue una trayectoria, o le llamamos una tendencia, ¿no? Y esto es básicamente lo que está capturando la beta cero, la ordenada al origen. Entonces, no es que vayas a dejar de vender o que más bien al contrario, que vayas a tener ventas negativas, ¿no? Sino que simplemente hay veces que te estará dando un valor negativo porque así está diseñada la técnica de encontrar el punto central. ¿De dónde sale la regresión? Vamos a recordar un poquito los principios de estadística. En realidad, si nosotros tenemos una serie de valores dispersos a través del tiempo, se traza una línea que conecte los puntos centrales de tal manera que los errores de cada punto con respecto a esta línea imaginaria se minimicen,
Por lo tanto, aquí hay una distancia, aquí hay una distancia chiquita, aquí estamos casi en el punto, aquí hay una distancia mucho mayor, aquí hay una distancia un poquito menor, y así todos buscan encontrar el punto central. O sea, es decir, estos van jalando sus errores de este lado y hay otros errores que son positivos y otros que son negativos. La total ponderación es básicamente lo que nosotros conocemos como la línea de regresión. En otras palabras, una línea de regresión es una línea promedio que minimiza los errores de la estimación porque básicamente está encontrando el punto central. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo mediante la regresión. Ahora, nos salió de 3112, ¿verdad? Todo el mundo le salió de 3112. Vamos a comprobarlo mediante la fórmula de Excel. En Excel vas a escribir intersección o, ¿sí? Es intersección. En inglés sería intercept. Y en español sería intersección.eje. Me parece que así aparece como intersección.eje. Seleccionas Y, seleccionas X y ya estás. ¿Estamos de acuerdo? 3112 te salió, ¿todo el mundo? Sí. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer nuestro pronóstico. Lo que vamos a hacer es que aquí deberíamos de volver a poner quién era nuestra X y quién eran nuestras ventas reales y quién era nuestro pronóstico. Entonces vamos a poner quién era nuestra X, pues es la publicidad. Entonces volvemos a poner aquí cuáles son los valores de publicidad. Nada más que a diferencia de la otra columna, porque dirías, ¿qué chiste tiene volverla a apuntar? Leemos que para el siguiente periodo se planean invertir 6.5 millones, 6.8 millones y 7. Por lo tanto, aquí voy a poner 6.5, 6.7 y 7. A ver, vamos a revisar si sí están bien. A 6.8. 6.5, 6.8 y 7. Entonces, vas a revisar con mucho cuidado que estés poniendo esas cifras, ¿no? Voy a llevarme aquí este modelo para acá. Voy a llevarlo. Que no nos esté estorbando, lo voy a llevarlo para acá. Ok. Algo hice. Ahí está, mucho mejor, ¿no? Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? El siguiente paso es correr esta fórmula. Esta fórmula es la que vamos a correr. Entonces vamos a decir igual a beta 0, que en este caso nuestra beta 0 es esta. La seleccionamos y la fijamos con F4 o con comando T. Le estoy fijando y le salen signos de pesos, más beta 1, que en este caso son, la beta 1 es en los 2001 fijados, no los vamos a mover, por lo tanto los fijamos y le salen signos de pesos, por cuánto invertiste en ese periodo de publicidad. Bueno, esto va a ser lo que invertimos en publicidad, o lo que planeamos invertir para los siguientes años, ¿no? El caso es que esta es nuestro pronóstico matemáticamente calculado. Déjenme quitar esto de aquí para que se pueda ver más claro. Esto es no es cierto, espérenme, estaba haciendo un error. Este es mi pronóstico, ¿no? Ups, disculpen. Esto es lo que es nuestro pronóstico matemáticamente calculado. Este es nuestro pronóstico. Lo que hice simplemente, ¿te fijaste lo que hice? Simplemente lo agarré y lo moví. ¿Y quiénes son nuestras ventas reales? Bueno, pues nuestras ventas reales son los valores que tenemos acá. Simplemente los transcribimos. Y te darás cuenta que nuestros valores reales terminan hasta 5,175. Por lo tanto, tenemos publicidad planeada, bueno, por lo menos esta es la publicidad planeada hacia el futuro, la publicidad histórica, las ventas reales históricas y las ventas pronosticadas. Te preguntarás, ¿para qué sirve pronosticar algo que ya sucedió? Y es que en estadística, una manera en la cual nosotros analizamos la confiabilidad de un modelo es ponerlo a prueba. Por lo tanto, estos dos se van a comparar para ponerse a prueba y a partir de eso determinar qué tan preciso es nuestro modelo matemático. Bien, vamos a ver, vamos a hacer ese cálculo rápido. Hay dos cosas que Profe. tienes que saber.
¿Alguien iba a mencionar algo? ¿Cómo se sacaba el pronóstico? El pronóstico es beta 0. Vamos a ver dónde está nuestra beta 0. Esta es nuestra beta 0. La fijamos. Más beta 1. Fíjate, esta está en una fórmula, ¿no? Beta 1, que es esta, la fijamos por X1. ¿Quién es X1? Pues de hecho toda esta columna es X1, nada más que le estamos volviendo a apuntar aquí. Esta es nuestra publicidad. Por lo tanto, cuando dice por X1, en realidad estamos multiplicando por el valor que en ese periodo tenía nuestra publicidad. ¿Sí? Bien. Antes de correr el modelo, antes de correr los... No sé por qué lo copié aquí. Habrá sido un error. Antes de correr nuestras pruebas de confiabilidad o de precisión, yo quisiera que vieras por qué es importante graficar las ventas reales contra las ventas pronosticadas. Esto hasta un niño de kinder puede hacerlo, saber si se parecen o no. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos estas dos con todos sus títulos y le vamos a dar insertar gráfica. ¿Y puedes decirme si el pronóstico es bueno o malo? Bueno, profe. Exactamente. ¿Y cómo lo sabes, aunque no te haya enseñado ninguna técnica matemática? Pues porque se parecen. Exactamente. Entonces, esta técnica funciona. No es una técnica que se descarta y dices, no, mira, yo voy a todos los modelos o todos los estudios de confiabilidad del modelo de regresión por puros cálculos matemáticos. No, esto aquí lo estás viendo si se parece o no. ¿Sí? Ok, bien, vamos a ver qué exactamente se hace para conocer el coeficiente de determinación, inclusive la prueba de hipótesis, para saber si este modelo es significativo. Hay varias cosas que hay que hacer. ¿Listos? Entonces, primero que nada, voy a hacer un primer cálculo que es pronóstico menos el dato real y lo voy a elevar al cuadrado. Esa es mi primera prueba. Y la segunda prueba que voy a hacer va a ser mi pronóstico menos el dato de mis ventas reales medias. Y lo voy a elevar al cuadrado. A esta sumatoria, lo que me dé, voy a llegar hasta aquí, miren. Ahorita te voy a decir por qué voy a hacerlo hasta aquí. Voy a sumar estos valores y no voy a ir más allá, porque en realidad solamente trabajé con estos datos. A ver, solamente trabajé con estos datos, cierto o falso. Solamente trabajé con estos datos. Por lo tanto, la prueba de confiabilidad se debe de limitar hasta aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuántas observaciones tenemos? No tenemos 10, tenemos menos. Tenemos observación. Tenemos 6 observaciones. ¿Cierto? Sí, profe. Ok, entonces fíjate lo que voy a hacer. Te voy a poner zoom out para que alcances a ver. Necesito calcular el error de y al cuadrado, el error medio cuadrático y este es el error cuadrático. Así es como se les llama, ¿no? A estas pruebas. Bueno, fíjate cómo van. Tomo paréntesis, tomo el pronóstico, le resto el valor de las ventas reales y lo elevo al cuadrado. ¿Y qué voy a hacer con estos valores? Una vez más, para que lo alcances a copiar. Pronóstico menos ventas reales elevado al cuadrado. Y esto lo voy a sumar. Esto, lo que voy a sumar aquí, pues lo voy a poner por acá. Profe, ¿le puede poner zoom, por favor? Sí, claro. Vamos a ponerle un zoom. A ver si se alcanza a ver. A este le vamos a llamar sumatoria de los cuadrados de la estimación. Así se le llama. Sum square estimation o estimación, ¿no? Pero también son
En español se le llama la suma de los cuadrados de la estimación. Y es esta. Vamos a sumarlos. Ahí está. Y para la siguiente prueba, lo que hacemos es esto. A ver, mucha atención, no se vayan a perder. Tomo el pronóstico, le resto la media de Y. La media de Y es 3,557, la fijo. Entonces es mi pronóstico menos la media de Y elevada al cuadrado. Elevada al cuadrado. Voy a sumar todos estos valores. Y a este valor que me va a dar, le voy a cambiar de título. A este valor le voy a llamar suma de los cuadrados de la regresión. ¿Y cómo va a ser? Pues simplemente sumo y obtengo estos valores. ¿Sí? Esto es como una huella digital. Estoy observando cuál es el error de una prueba que le llamamos estimación y otra prueba que le vamos a llamar suma de los cuadrados de la regresión. Y para completar esta prueba necesito calcular algo que se llama SST. SST en realidad es la suma de estos dos, pero te lo voy a mostrar de otra manera. La suma de los cuadrados totales es este valorcito de aquí, nada más que no quiero hacer mucho ruido. A ver, vamos a ponerle aquí suma 8,566,000. Observa que si yo sumo estos dos me van a dar 8,566,000. Voy a ponerlos por acá. SST. Y si, es más, si tomo este valor, me va a salir exactamente lo mismo. Fíjate que si tomo estas dos pruebas independientes. ¿Te das cuenta que sale lo mismo? Esto es como si fuera el error genérico, o más bien el error natural de la población de Y. SST sería como el error natural de la población de Y. Suma los cuadrados totales. Totales, ok. Suma los cuadrados de la regresión y suma los cuadrados de la estimación. Ok. Si nosotros queremos calcular la R cuadrada, el coeficiente de determinación, vemos cómo los errores de la regresión se comparan entre los errores totales de la población de Y. Se deben de parecer porque son similares. Entonces vamos a ver si se parecen mucho. Entonces esto habla de una coeficiente de determinación alto. Vamos a ver. SSR entre SST nos da el coeficiente de determinación. Vamos a ver. Punto 44. ¿Te acuerdas cuánto nos daba aquí? Punto 94, perdón. ¿Te das cuenta que es el mismo valor? Ok. ¿Dudas hasta ¿Cómo aquí? fue la fórmula otra vez? La fórmula para el coeficiente de determinación es, o sea, coeficiente de determinación se saca de SSR entre SST. ¿Sí? Sí. Ahora, para hacer la prueba de hipótesis, para saber si nuestro modelo funciona, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular una prueba que se llama prueba F. Te voy a enseñar a calcularla. Tenemos una tablita de grados de libertad y vamos a decir regresión, residuo o estimación. Es lo mismo, es residuo o estimación y totales. Fíjate lo siguiente. Para responder esta tablita, porque ahorita dices, ¿qué voy a hacer? Vamos a calcular los grados de libertad de este modelo. Para saber cuántos grados de libertad totales, aquí hay una fórmula. Vamos a hacer la fórmula. Para calcular los grados de libertad totales, tomo en cuenta las observaciones y le resto 1. Vamos a ver. ¿Cuántas observaciones tenemos? Observa con cuidado. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 observaciones. Tenemos 6 datos. ¿Sí? Entonces, 6 menos 1, 5.
¿cuántas variables explicativas tenemos? ¿Cuántas variables explicativas tenemos? Que en estadística se le conocen como K minúscula. ¿Cuántas variables explicativas tenemos? Veamos. Estamos en este modelo teniendo una variable y una sola variable X. En regresiones múltiples tenemos varias columnas de X1, X2, X3, pero en este caso esta es nuestra única columna explicativa. Por lo tanto, en este modelo, K vale 1. En otras palabras, aquí los grados de libertad son el número de variables o columnas que estás utilizando, variables explicativas para predecir este modelo. Y los grados de libertad residuos son 5 menos 1. Es decir, los grados de libertad totales menos los grados de libertad de la regresión. ¿Para qué necesitamos esto? Bueno, vamos a calcular la suma de los cuadrados de la, suma de los cuadrados, aquí serían suma de los cuadrados de la regresión, aquí serían la suma de los cuadrados de la estimación y aquí serían la suma de los cuadrados totales. Ya los tenemos, de hecho. La suma de los cuadrados totales serán estos. La suma de los cuadrados residuo eran estos. Y la suma de los cuadrados de la regresión eran estos. Estoy simplemente ordenando lo que nosotros ya hicimos. A ver, no se pierdan. Simplemente recuerda que este es SST, esta es SSE y esta es SSR. ¿Vamos bien? Más o menos. Grados de libertad del modelo. Los grados de libertad de nuestro modelo para estimar con cierta confiabilidad es a las observaciones que tengas le vas a restar 1, siempre 1, siempre 1. Entonces, si aquí tenemos 1000 datos menos 1 sería 999. Si tuviéramos aquí 85 datos, 85 menos 1 serían aquí 84. Pero aquí tenemos ¿cuántas observaciones? Tenemos 6 observaciones. 6 menos 1, 5. Para la regresión, tenemos que observar cuántas variables explicativas o columnas tenemos. ¿Cuántas columnas explicativas tenemos? Solo esta. ¿Cómo luce un ejercicio que tengas muchas variables explicativas? Pues todas estas podrían ser mis variables explicativas, serían muchas. Pero ahorita solamente tenemos una sola variable explicativa. Bien. O sea, en las lineales siempre va a haber una. Sí, siempre va a haber uno, exactamente. Ok. Y por ejemplo, déjame ver donde tengamos, por ejemplo aquí, ¿cuántas tendrías? ¿Cuántas variables explicativas podrías tener? 3, ¿Tres? según yo. 3, K sería igual a 3. Exactamente. Ok. Bien, entonces aquí, ahora vamos a calcular la media de los cuadrados de la regresión, la media de los cuadrados de la estimación y la media de los cuadrados totales. Fíjense, ¿cómo se hace? Se toma este valor y lo divides entre sus grados de libertad. Así de sencillo. ¿Sí? Y para hacer la prueba F, que es la F muestral con la que se hace la prueba de hipótesis para saber si nuestro modelo es significativo, lo que se hace es tomar la media de los cuadrados de la regresión entre la media de los cuadrados de la estimación o residuo. Mientras más grande te salga F, existe la posibilidad de que sea más confiable tu modelo. Ah, ok, ahí está. Ajá, por favor. Es Y pronosticada. O sea, es decir, ¿te fijas que aquí dice Y con un signito? Ese es mi pronóstico. O sea, Y pronosticada matemáticamente menos la Y media, que es la Y media de mi población original de ventas. ¿Sí? Esta es la que estoy fijando, la Y media. Y esa Y media recuerda que, pues aquí está, 3,557.
fíjate, ¿qué se hace con esto? Hay un valor que se llama F crítica. Si la F muestral es superior a la F crítica, decimos que nuestro modelo es significativo o que el modelo matemático genera un pronóstico que es significativo. Vamos a ver cuál es la F crítica. Tenemos que tener una tabla de prueba F, que ahorita no la tenemos, pero afortunadamente tenemos una manera de calcularla con Excel. Vamos a poner F, me parece que en español, no me acuerdo exactamente, pero vamos a buscar F.cd, F inversa.cd. A ver, busquen algo que diga F. Distribución F CD. inversa. Entonces dices grados de libertad de la regresión, coma, grados de libertad residuo. Y entonces lo que debes de superar es el 7.7. Entonces este estaba mal y este estaba bien. O sea, para los que lo tengan en inglés, ojo, a ver, por cierto, alguien me va a decir, profe, en el examen tú te tienes que saber tu fórmula en español. ¿Y qué es en español? Recordemos que para la F crítica, en español es Finf, ¿es correcto? .cd. A ver, díganme. ¿Sí la tienen así ustedes en español? En español es in.f.cd. Punto F. A ver. Puede que alguno de ustedes Yo cambie. la tengo diferente. Yo la tengo como distribución F inversa. Pero revisa que sí igual, tenga profe. todos los parámetros. Revisa que sí tenga todos los parámetros. Primero debe ser probabilidad. Después debe de ser grado de libertad 1 y grado de libertad 2. Revisa. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, que puede cambiar este término. Sí, sí puede cambiar. Dependiendo de la computadora, a veces cambia la fórmula. Pero ustedes revisen. ¿Sale? Ahorita prueba ahorita mismo para que tú digas, ah, esta es la que funciona y esa es la que te vas a aprender. ¿Sí? Prof, una duda. ¿De dónde salió el 4 que está en residuo Es estimación? una resta, es 1, perdón, 5 menos 1. Ah, va, gracias. 5 profe. menos 1. Siempre va a ser así. Se saca por diferencia. Y la prueba de hipótesis final, es esta que se llama prueba P. Está mal puesta en Excel, pero se llama prueba P. ¿Y cómo sale? Vamos a poner, déjame ver cómo se hacen. Es f.dist.rt, me parece que es así. A ver, busquen algo que se parezca, que diga, debe ser distribución f.cd. A ver, busquen. Sí, está. distr.f.cd. profe. Ok, vamos a apuntarla. Entonces dice tu fórmula en español, distr. .f.cd. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Te hace te va a calcular la probabilidad de que tu modelo esté mal. La probabilidad de que tu modelo esté mal. Entonces, distribución.f.cd. Y entonces aquí te está diciendo, para que la puedas hallar, te va a decir que le des la X, le des los grados de libertad 1 y los grados de libertad 2. En realidad, lo que debería de pedirte en vez de la X, debería ser la F muestral. ¿Sí? Nada más que no te lo dice. En realidad, lo que te debe pedir es la F muestral. Revisen. Entonces, vamos a hacerlo. Decimos F. Bueno, recuerden que yo estoy en inglés, ¿no? Entonces, distr.rt y ¿por qué no me lo da? f.dist.rt y entonces debo de darle la F muestral, la que nosotros calculamos, o sea, la que calculamos mediante la tablita, coma, grados de libertad de la regresión, coma, grados de libertad residuo. Cierras. Esta es la probabilidad de que tu modelo esté mal.
Es decir, mientras más chiquita sea este valor, tienes margen de maniobra, es decir, el margen de tolerancia, lo más que puede tener esta prueba es 5%. Ese es tu umbral de, digamos, si supera el 5%, ya no se acepta este modelo, ¿no? Y entonces, mientras más chiquito sea este valor, te está diciendo que tu modelo matemático de regresión es significativo, ¿sale? Es significativo nuestro modelo matemático. Ahora, ¿ya todo el mundo llegó hasta aquí o hay alguien que se perdió? Profe, yo tengo, o sea, tengo todo hasta aquí, solo que no vi bien cómo se sacó la columna de M de muestra S, no sé qué sea la Ok, MS. o sea, la media de los cuadrados. A ver, la media de los cuadrados solamente sale de tomar la suma de los cuadrados y dividirla entre sus grados de libertad. Y esta, de hecho, tú la agarras y la arrastras hacia abajo. Es decir, una vez que tú ya tengas esta, arrastras hacia abajo. Ok, y ¿Sí? la F muestral Era una división entre la media de los cuadrados de la regresión y los residuos. Ok, gracias, profe. ¿Sí? A Otra ver, vez, observen. A la ver, dime. probabilidad tiene que ser menor a 5%, ¿no? Si es Sí, es mayor a decir, esto que 5%, no salga es aquí, la significativo prueba el P, modelo. debe de ser muy chiquita. Debe de ser muy chiquita, que es como la probabilidad de que esté mal tu modelo, ¿no? Y entonces, fíjate, esto que acabas tú de hacer es la regresión a mano. Si tú Profe, estuvieras ahorita, sí, dime. ¿puede poner otra vez la última fórmula, porfa? Sí, la última fórmula era la prueba P, ¿no? Entonces era, recuerda que en español tú la vas a escribir así, o tienes que probar con qué fórmula. Ustedes, por favor, prueben con qué fórmula funciona en su computadora, ¿sale? Listo, gracias. Está en todo en su conjunto, todo esto que diseñé en su conjunto, todo esto se llama prueba ANOVA. Todo esto en su conjunto se llama prueba ANOVA. Y ahora, déjame mostrarte, bueno, ahorita ya no voy a poder, voy a intentar limpiar esto. Ok, entonces, déjame mostrarte cómo se hace en computadora. ¿Cuál es la virtud de esto? Miren, es enorme la virtud. Lamentablemente, pues esta no es una clase de programación, pero si fuera una clase de programación, yo te estaría ya conduciendo en Python para que pudieras hacer esto mismo en tu computadora y integrarlo a una plataforma de análisis para hacer Big Data o hacer alguna otra aplicación. Pero dado que ahorita lo vamos a hacer solamente en pequeño, debes de saber que esto mismo lo puedes programar en un lenguaje de programación para que te haga análisis de información de tráfico, por ejemplo, de tu página web o de tu operación comercial y puedes hacer, pues, toma de decisiones muy desarrollada y automática, ¿no? Que estuviera bajando la información de tu servidor de lo que está sucediendo en tiempo real, ¿no? Bien, déjame Profe. mostrarte esta herramienta hecha desde Excel. Hay una diferencia enorme. Si yo la hago en Excel, estoy atrapado en Excel. Si yo sé hacerla, como ahorita te mostré todos los pasos, me puedo ir a cualquier lenguaje de programación que yo quiera e implementarlo, que es una enorme ventaja, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita lo vamos a hacer desde la herramienta de análisis. Creo que con ustedes todavía no he visto herramienta de análisis, pero vean cómo se instala la herramienta de análisis. Te vas a Tools o Herramientas, te vas hasta abajo donde dice Complementos o Add-ons. Ya te fijaste ahí en la herramienta, en el menú de Tools o Herramientas, hasta abajo dice Complementos. ¿Ya lo vieron? Sí. Le das clic en complementos y deben de estar palomeadas, a ver, ojo, deben de estar palomeadas estas dos herramientas que vamos a utilizar en el curso. ¿Sí? Esta es para hacer regresiones y muchos otros cálculos estadísticos y esta es para una herramienta de investigación de operaciones que se llama Solver, que más o menos nos ayuda a resolver problemas básicos, ¿no? Entonces le vamos a dar OK. ¿Y dónde la encontramos? Ya la instalamos. ¿Dónde la encontramos? Nos vamos a ir al menú
de Tools y ahí mismo está nuestra herramienta de análisis. O bien, si tú te vas al menú intermedio, este es nuestro menú intermedio. Te vas a tu menú intermedio y buscas Data, le das clic a Data, hasta tu derecha ya está tu herramienta de regresión. Dale clic a tu herramienta de regresión y entonces vas a hacer esto mismo que hicimos, pero muy rápido. Vamos a hacerlo de volada, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a seleccionar, hay muchas pruebas estadísticas que en su momento podrías tú revisar, ¿no? No todas están bien, o sea, no todas estas te las hacen completas, por eso yo prefiero mejor hacerlas a mano, pero te sirve, ¿no? Entonces vamos a seleccionar la herramienta de regresión, le damos a aceptar, nos va a pedir que le demos los datos de Y. Si quieres proporcionarle de una vez los datos de Y con todo y el título, pues lo único que tendrías que hacer sería pues, seleccionar todo Y con todo y el título y aquí voy a seleccionar también etiquetas, ¿sí? Y para seleccionar todo X, igual aquí me dice rangos de X. Si yo tuviera varias X, imagínate que yo tuviera varias X, o sea, X1, X2, cada X tiene que estar ordenada por columnas. Por lo tanto, si yo tuviera varias X, le voy a hacer así. O sea, me voy seleccionando a diferentes columnas. Eso ya lo detecta automáticamente esta herramienta y no te genera ningún problema, ¿no? Y dónde quiero que ponga los resultados, esto es importante, dónde quiero que ponga los resultados de la regresión, le voy a dar aquí, con mucho cuidado, le voy a dar output o rango de salida y me cercioro que aquí esté parpadeando. A ver, cerciórense que sí esté parpadeando en rango de salida. ¿Sí está parpadeando en rango de salida? Sí. Sí, pero Y voy a escoger un área muy apartada, donde no me vaya a borrar nada. Voy a escoger, por ejemplo, la columna AD. En el examen yo te voy a dar un espacio para que un espacio en café, para que tú pongas ahí la regresión y no vayas a borrar un ejercicio o una pregunta del examen, nada de eso, ¿no? Entonces tú eliges un área que no te vaya a borrar nada hacia abajo. Piensa al menos unos 20 renglones y unas 12 columnas, ¿no? Más o menos eso es lo que te toma para una regresión múltiple. Para una regresión simple va a ser mucho menos. Pero bueno, voy a seleccionar este espacio, que es la columna AD9, ¿no? Y bueno, pues vamos a darle Enter y me va a dar aquí mismo los reportes. Y son los mismos que nosotros calculamos. Miren, aquí está nuestra R cuadrada. Aquí, a ya no les enseñé a calcular la R cuadrada ajustada. Ya no, ahorita no vamos a tener tiempo de verla. Aquí está nuestra prueba de hipótesis. Aquí está nuestra F muestral. Nuestra prueba P. Aquí están los coeficientes. Beta 0. Esta es nuestra beta 0. Vamos a llamarle aquí beta 0. Que dice intercepción. Y esta, la que está abajo, que vienen en orden, o sea, te empezarían a poner beta 1, beta 2, beta 3, si tuvieras una regresión múltiple. Entonces ya estarían aquí ordenadas todas. ¿Sale? Entonces, eso es básicamente lo que hace. Y hay otras pruebas de TD, digamos, pruebas T, que ya no tenemos ahorita tiempo para verlas, pero de todos modos, ya más adelante, quizá en estadística las puedas ver, ¿no? Ahorita el lenguaje más útil en todo el planeta es Python, ¿no? Y R creo que está en el 7º lugar, algo así, ¿no? O sea, esa R sí está bien, pero tiene limitación en lo que puede hacer. En cambio, con Python tú puedes hacer, enlazar otras librerías, otros recursos de otros lenguajes de programación, entonces se vuelve muy versátil, ¿no? Bien, No. vamos a repasar. Bueno, como fue muy largo el ejercicio, yo te voy a pedir que nos centremos en lo siguiente. Nos centremos en lo siguiente, que es lo más sencillito, ¿no? Nos vamos a centrar en hacer esta parte hasta donde calculamos la beta 0 y la beta 1 y hacer nuestro pronóstico. Ya no vas a hacer la prueba de hipótesis ni la prueba ANOVA, porque ahorita ya no nos daría tiempo, ni tampoco para el examen. Me parece que ya no me daría tiempo para pedirte tantas cosas. Pero lo que sí podrías hacer
es hacer esta tablita. Esta tablita se hace, ya si ya la practicaste, ya la estudiaste, esta tablita se hace alrededor de 5 minutos, no más de 5 minutos. Entonces, ese sería el tiempo que tú te deberías de más o menos ubicar, o sea, ir practicando uno y otro ejercicio de los que vienen aquí abajo hasta que estés en ese rango de tiempo. Te aprendes los procesos, son muy sencillitos, seguramente hasta se puede resolver un poquito menos de tiempo, pero que sepas, es posible resolverlo en 5 minutos y probablemente te tomas un poquito más, pero vas midiendo el tiempo en el que se hace tu pronóstico. Es decir, hasta aquí más o menos 5 minutos de trabajo, ¿sale? Bien, les voy a dejar, si es la primera vez, a ver, por favor, respóndame, ¿es la primera vez que has visto la regresión o ya la has visto en otra parte? Yo ya la había visto, pero no me acordaba también. Ok, entonces, yo voy Yo a... no, profe, es la primera vez. Ok, vamos a dar un poquito más de tiempo porque es la primera vez que estás haciendo esto. Vete basando en lo que tú estás viendo aquí y haces aquí mismo, haces tu espacio. Aquí ya tienes suficiente espacio para trabajar. Entonces, tu objetivo sería hacer lo siguiente. Correr esta tabla y ser capaz de, bueno, obviamente graficar, te va a pedir que grafiques tu pronóstico y ser capaz de interpretar lo siguiente. ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Sí? ¿Cuál es la covarianza? ¿Cuál es la correlación? ¿Cuál es el coeficiente de determinación? ¿Cuál es la beta 1? ¿Cuál es la beta 0 y lo que significan? ¿Sí? Y decirme cuánto van a ser tus ventas para los siguientes periodos. Eso es lo que yo te preguntaría en un examen, ¿sale? Es decir, te daría un histórico como este y entonces tú analizarías los datos y qué me deberías de decir en un examen. Bueno, yo te diría, oye, ¿cómo impacta la publicidad a las ventas de tu negocio? Entonces tú me contestarías con beta 1, ¿no? ¿Cuáles son las ventas que no dependen de la publicidad? Tú me contestarías con beta 0, ¿sí? ¿Cuál es la correlación que existe? Tú me podrías decir correlación fuerte, muy fuerte, débil, moderada, nula, basado en el rango que te haya dado la correlación. Si yo te digo, indícame cuál es el coeficiente de correlación, o sea, es decir, cuál es el valor que te dio, coeficiente, entonces ya me darías 0.97. ¿Cuál es el coeficiente de determinación? Me darías 0.94. Y pronostica, y yo te diría, a ver, pronostícame el periodo, vamos a suponer que yo te preguntara, pronostícame el periodo 9. Entonces tú me darías 10,894. Esta sería tu respuesta. Entonces, esto es básicamente lo que yo te puedo preguntar en el examen relacionado con este tema. ¿Sale? Entonces, te pido, por favor, bueno, es más, si quieres, ahorita hacemos un break y al regresar le dedicas unos 10 minutos a hacer este pronóstico, que ya que se haya comprendido bien, ¿sí? Tú lo hayas podido ejecutar, yo te muestro los resultados, los comparas y de esa manera practicamos y ya además los demás quedarían de tarea. Yo ya acabé el 2 y estoy a mitad del 3, pero como la correlación es negativa, la variable pues es inversamente relacionada, ¿no? A su Sí, claro. Y. Sí, es ¿Sí le correcto. saca aún así todo lo demás o ya no? Sí, sí, claro, sí, sí. Es decir, es el precio. Subes el precio, pierdes clientes. Es así como funciona, ¿no? Está bien, tú sigues haciendo aunque te dé la correlación negativa, está bien. De Y, desviación de Y. Y primero calculamos el error. Le vamos al cuadrado. Calculamos la varianza. Sacamos la desviación estándar. Hacemos lo mismo con nuestra X. Esta va a ser nuestra X media. Va a ser nuestra varianza de X y desviación de X.
Las ponemos de este lado. Y vamos a poner aquí nuestro promedio. Nuestro error. Le vamos al cuadrado. Fíjense que por ahí al recorrerla se me corrió de más. Eso también tengan ahí precaución que no vaya a suceder. Recuerden que solamente es hasta aquí. Y calculamos. A ver, aquí hay algo raro. Vamos a ver. Este valor, ¿sí está bien? Sí está bien. Se había hecho un poquito raro, pero no. Ok, entonces, calculamos el promedio. Ya tenemos el promedio. Y la raíz. Calculamos los errores entre ambas poblaciones. La covarianza. La correlación. Recuerden que tenemos que poner paréntesis. Muy importante. Pongan el paréntesis. Desviación de Y por desviación de X. Muy importante el paréntesis. He visto muchos alumnos que se les pasa, ¿no? Y revisa que no exceda de 1. R cuadrada. Esta la vamos a hacer por la vía económica, o sea, por la vía nada más de elevar al cuadrado. Y voy a calcular el pronóstico. El pronóstico, ¿recuerdan que les había dicho que de entrada, esto lo voy a mover tantito, no voy a hacer todos los cálculos ahorita, solamente voy a hacer lo indispensable. Pones X, pones tus ventas reales y después pones tu pronóstico. Entonces, X sería estos valores, pero vamos a ver si nos piden más. Nos dan hasta 97, pero vamos a ver si nos están dando petición de calcular algo más. Ok, no me dice, pero ¿qué te parece si lo ponemos? Calcula la venta si para el siguiente periodo invertimos, vamos a poner 105, ¿no? Vamos a poner si para el siguiente periodo invertimos 105. No venía ahí, pero por favor pónganlo para que tenga sentido hacer esto, ¿no? Entonces, aquí le ponemos 105, que va a ser el siguiente periodo. Ese es un dato que acabo de proporcionar, no se me pierdan. Y calculo mis ventas, o más bien pongo mis ventas reales, o sea, las ventas históricas hasta donde llegaban. Y aquí el pronóstico, recuerden, bueno, me hace falta aquí calcular beta 1 y beta 0. Beta 1, covarianza entre la varianza de X y beta 0, recuerden que es Y media menos X media por beta 1. Ya tenemos ahí todos los datos, puedes corroborarlos, recuerden, con pendiente. Pendiente, en inglés recuerden que es slope. Entonces ya voy a corroborar. Estoy corroborando que esté bien. Ahí está. Y para beta 0 ponemos intercepto o intersección, ¿no? Intercept. Prof, perdón, Dime. perdón, ¿me deja ver los datos de beta 1 y beta 0? Sí, beta 1 y beta 0. O sea, beta 1, para calcularla es la covarianza 2.6250 entre la varianza de X, que es 24.75. Ah, ¿de X? ¿No era de Sí, la varianza de X. La varianza de X, no la desviación estándar de X. Debe ser la varianza de X. ¿Sale? Ok, sí, ya. Y bueno, pues ya tienes ahí. Vamos a calcular nuestro pronóstico. A ver, recuerden, beta 0 fijada más beta 1 fijada por X1, que es en este caso toda la serie, es X1.
Recuerden no poner paréntesis. Si pones paréntesis, te va a hacer, o sea, en este caso, en el pronóstico, no pongan paréntesis. En el único lugar donde deben de tener paréntesis, ojo, les recuerdo, es la covarianza. Perdón, la correlación, donde ahí ya multiplicabas las desviaciones. Ahí sí va paréntesis. Pero aquí no inventes paréntesis, así tal cual como está, ¿no? Y esto es nuestro pronóstico. Esta sería, por ejemplo, la respuesta si yo te hubiera preguntado, oye, ¿cuánto vamos a vender el siguiente periodo si pretendemos invertir 105,000 en publicidad? Y la respuesta sería 5.8, ¿no? Y bueno, pues el último paso es selecciono esto y le doy insertar gráfica y ya terminamos. ¿Sale? ¿Dudas? Ok, vamos a la regresión múltiple. ¿Listos? Sí, prof. Ok. En regresión múltiple tenemos, vamos a ver, un caso más chiquito. Vamos a tomar este caso, ¿no? Entonces, ¿Y cómo es la tendencia del movimiento de las gráficas cuando es negativa la correlación? lo que pasa es que no estamos graficando X. Si, por ejemplo, aquí en este, ¿no? Vamos a poner, voy a hacer algo, pues, como la vía corta, ¿no? Esta es la vía corta, pero pues esta es como para el profe, ¿no? Entonces, si tú haces tu pronóstico, dices beta 0 más beta 1 por x1 y pronosticamos que en este caso serían nuestras... bueno, me está diciendo que para el siguiente periodo vamos a vender, te está diciendo los precios, ¿no? Te dice 40 y 42. Entonces pones 40 y 42. Ahí está, ¿no? Con esos ya tienes ahí tu pronóstico. Entonces, lo que vas a hacer es graficar. Ahora apretamos comando para seleccionar estas columnas que no están juntas y le damos insertar gráfica. Mira, no se debe de ver diferente, mira. En realidad esto que vaya cayendo es una coincidencia, pero en realidad no tiene por qué caer. Podrías tener tus ventas que siguieran subiendo. Lo que pasa es que aquí el modelo econométrico ha detectado que mientras más subas el precio, más caen tus ventas y de hecho los últimos precios son muy grandes en comparación con los históricos. Esa es la única razón de que la gráfica se ve hacia abajo, pero no tiene nada que ver con que la correlación sea negativa. ¿Sale? Ok, gracias. Bueno, ok, entonces vamos primero haciendo, miren, voy a enseñarles la técnica despacio y después la técnica, digamos, con el modelo de regresión, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que calcular los errores. Entonces, tengo que calcular el error de Y o el error de de venta de productos. También tengo que calcular el error de capacitación. Y también tengo que calcular el error en el tiempo de back office. Y también tengo que calcular el error de las llamadas promedio, ¿no? Tiempo de CRM, ¿no? Vamos a poner que estas son nuestros valores que estamos aquí analizando, ¿no? Entonces, estas son nuestras variables y tenemos que calcular los errores. ¿Listos? Pues para calcular los errores, obvio que necesitas calcular la media, ¿no? Entonces, estas serían nuestros datos de lo que estoy haciendo. Estoy calculando average, promedio, y pues voy a recorrerlo hacia la derecha. Entonces, este es el promedio de mis productos vendidos. Entonces, yo voy a calcular el error y digo, este valor, que son los productos vendidos, menos su media. Y voy a fijar la media. Y lo que estoy calculando son los errores. Si vas a hacer lo mismo que yo hice ahorita en pantalla, observa con cuidado lo que hice. Lo que hice fue seleccionar la media, fijarla, pero apretar 2 veces F4 o comando T. A la segunda vez que apreté F4, solamente se fijó el renglón 52.
Porque si fijas la G, entonces no te va a salir el ejercicio. Entonces, si fijas la G, si en este caso yo hubiera fijado la G, así digamos que lo hubiera hecho así, entonces tendría que hacer, sí me serviría para hacer este ejercicio, pero tendría que hacer ahora esta columna y otra vez esta columna. Entonces, para ahorrarte tiempo, como vas a recorrer la media y la media está en este renglón, o sea, está en este espacio, entonces le quito la fijada a la columna, o sea, que nada más quede como G, ¿no? Y esto me va a permitir que sí quede fijado en el renglón 52 la media, pero cuando yo vaya a recorrer hacia la derecha, ya se tome otra media. Aquí se está tomando otra media. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, este es el primer paso. Ya terminamos este primer paso que consiste en calcular los errores. Entonces ponle como título, calcular los errores, ¿no? Y tú podrías calcular de una vez los datos de la media, la varianza y la desviación estándar de cada población. O sea, tú puedes, aunque no nos lo estén pidiendo ahorita, podrías calcular la media. Bueno, ya tenemos la media, la varianza y la desviación. Mira, en regresión múltiple es un poquito más complejo, entonces sí te voy dando más recursos. Entonces aquí pones simplemente varianza poblacional, ¿sí? De cualquier manera, ahorita vamos a calcular la varianza poblacional, no te preocupes. Var.p y seleccionas tu población original. Esta es la varianza poblacional y su raíz es la desviación estándar. Entonces, ya con esto, calculas los datos correspondientes a las poblaciones. El siguiente paso, vamos a hacer una matriz, vamos a multiplicar matrices. La operación que vamos a hacer es matriz transpuesta multiplicada contra matriz. Entonces vamos a hacer de cuenta que aquí tenemos todas nuestras variables. Entonces, en este caso sería productos vendidos. La siguiente variable sería capacitación, cursos, capacitación. Y la siguiente variable sería tiempo back office. Y la siguiente variable sería tiempo de la llamada del CRM, ¿no? Entonces, ahí están. Lo que estoy haciendo es que identifiqué que eran 4 variables. Mira, 1, 2, 3, 4. Son 4 variables. Y entonces tengo que hacer como una matriz aquí de mis 4 variables. Fíjate cómo va a ir. Pongo 4 variables y aquí voy a transponer exactamente esto mismo. Fíjate cómo se hace. Selecciono lo que voy a hacer y pongo transponer. Y le pongo los mismos títulos. Y aprieto Control Shift Enter. Puntos suspensivos. Y le das aquí valores, transponer. Y ya te copia esta carátula, ¿no? Es como hacer una pequeña tablita. A ver, dime si ya tienes tu tablita, aunque esté vacía. ¿Ya tienes tu tablita? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí. Imagínate que yo quiero hacer como una especie como de tablita donde aparezcan cada una de mis variables. Esta es mi variable Y, este es mi X1, X2, X3, Y, X1, X2, X3. Entonces lo que hago es que agarro los títulos, obviamente más contraídos, y los pongo aquí. Este es el de productos vendidos, cursos de capacitación, back office y tiempo del CRM. En otras palabras, queremos ver qué impacto tiene todo esto que estamos haciendo en la compañía, como cursos y demás, en lograr ventas. Y en ese sentido, pues estoy poniendo aquí los valores, ¿no? Ya que los puse aquí, los escribí, cómo se transponen. Hay 2 maneras de transponer. La primera manera, que es la que ahorita vamos a utilizar, ojalá que la puedas utilizar, es seleccionas todo el espacio donde vas a poner los títulos y le vas a poner la función transponer. Bueno, tú puedes escribirlo en español, ¿no? Transponer. Y seleccionas, cierras y aprietas Control Shift Enter. Tienes que probarlo. A ver. Transpose. Control Shift Enter.
Si lo hiciste bien, se transpuso. Si no lo hiciste bien, te marcó error o algo extraño ahí sucedió. Si no te salió, selecciónalo y bórralo. Todo selecciónalo. No puedes seleccionar uno y uno y uno, sino todo lo seleccionas y lo borras. Dime si sí lo lograste hacer. Bien. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Esta es una función en Excel que es un poquito extraña. Se llaman fórmulas dinámicas. Para que funcione tienes que hacerla exactamente como la estás viendo. Exactamente. ¿Vale? Te digo, si te enseño esto es porque tiene alguna virtud el que tú sepas hacerlo para que después quizá lo puedas hacer en algún otro lenguaje o paquetería. Si no, pues ahorita te voy a enseñar cómo se hace con la paquetería de Office, ¿no? Se hace así, mira, se seleccionan 4x4. ¿Y por qué 4x4? ¿Por qué 4x4? Porque yo tengo que revisar que este es el espacio para mi variable y, este es el espacio para mi variable x1, para mi variable x2 y para mi variable x3. Por eso estoy seleccionando 4 columnas por 4 renglones. Entonces, tengo que seleccionar un área de 4x4. Antes de hacer esto, tengo que seleccionar un área de 4x4 y escribo mmult. Esta función mmult quizá no la hayas visto antes, pero es para multiplicar matrices. Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar matrices y voy a poner adentro de esta operación, voy a poner transpose, que es básicamente, ¿qué es lo que hace la fórmula transpose? Ya la viste, ¿no? ¿Qué es lo que hace la fórmula transpose? Si algo está vertical, lo convierte en horizontal. Si algo está en horizontal, lo convierte en vertical. Eso es lo que hace, acostar las tablas. Y cuando nosotros hacemos bueno, es que ya probablemente ya no te acuerdes, pero cuando se hacen las multiplicaciones de matrices, se tiene que tomar una celda pivote y a la hora de multiplicar equivale a que es como si hubieras acostado las matrices para multiplicarlas. Es algo un poquito más complejo, pero el mecanismo es una de las veces vas a tener que acostar una de las matrices, que en este caso es esta matriz, la matriz de los errores. Cierro Para paréntesis. seleccionar todo el cuadro y ponerle la fórmula, ¿cómo le hizo? Que no me dejó aquí. Ok, primer paso. O sea, no hay nada seleccionado. Primer paso, selecciono. Segundo paso, sin mover mi mouse, lo primero que hice fue escribir solamente igual. Y el igual se puso aquí. No es que yo haya dado clic aquí para seleccionarlo, sino simplemente seleccioné todo. Escribí mmult y ahí apareció la operación. ¿Sí? No de selecciones. O sea, no vayas a quitar la selección. Entonces pones transpose o transponer. Recuerden, ustedes están en español, son transponer. Y seleccionas toda la matriz acostada. ¿Cómo sé que está acostada? Porque estoy poniendo transponer, ¿no? Le cierro el paréntesis a la función transponer. Y como tengo que multiplicar contra ella misma, le voy a poner coma esta matriz en vertical. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta operación? Está tomando la matriz transpuesta y multiplicarla por la matriz en vertical normal, ¿no? Entonces, cierro paréntesis. Ojo aquí, no vayas a darle enter, por favor, porque lo echas a perder. Cierro paréntesis y aprieto lo siguiente. Mucha atención, no te distraigas. Control, Shift, dejas apretado Control, Shift y al último enter. A ver si te salió. Dime si sí te salió o si no te salió, me dices y yo te ayudo, ¿no? En Windows sabe qué picar, o sea, igual Control Shift. ¿Estás en Windows? Sí, no importa. Esta función te sale en Mac, en Excel. O sea, es decir, en Mac sería Control Shift Enter y en PC también Control Shift Enter. Ok. Bueno, en Mac lo hace solo, bro. Yo intenté Control Shift y me sacó algo raro. Ok, una vez más, o sea, no pasa nada, no es complicado, mira, seleccionamos todo esto, escribimos mmult, transponer, ¿no? Tú estás en español, entonces pones transponer, ¿no? Seleccionas esto, cierras la transposición, coma, y seleccionas otra vez esto. Y eso lo que va a hacer es, te va a hacer la multiplicación de matrices. Entonces, aquí voy a ponerle transpose para que esté ya en inglés y ya se puede hacer. Control Shift
Dejando apretados Control y Shift, al último aprieto Enter. O sea, tienen que estar apretadas las 3 teclas, pero para que no te vayas a confundir, puedes perfectamente dejar apretado el Control y el Shift y al último solamente apretar Enter. Y ya está. Esta es nuestra matriz transpuesta. Para hacer nuestra matriz de varianza, covarianza, vamos a ponerle aquí matriz de varianza, covarianza. Lo que vamos a hacer es, mira, yo voy a hacer un truquito. Aquí voy a copiar todo esto y nada más para que me quede el formato, ¿no? Esto ya lo borro, ¿no? No me interesa. Pero para que yo copiara todo esto y ya fuera muy fácil, así nada más le doy Control Copy, Control Paste, me deshago de lo que no necesito, ya no lo necesito, y ahora voy al siguiente paso. Voy a hacer la matriz de varianza covarianza. A ver, cuenten, ¿cuántas observaciones tienen? Vamos a escribir count, que es contar, y vamos a ver cuántas observaciones tenemos. ¿Cuántas observaciones tenemos? Tenemos 8, ¿no? Son 8 datos o 8 observaciones. Entonces, lo que vas a hacer es esto. Presten atención. Igual a, bueno, más bien, primero selecciono todo eso. Pongo igual a esta matriz. Así, profe, así sin paréntesis, así todo tan extraño. Sí, así tal cual. ¿Sí? Y lo vas a dividir entre 8. Así tal cual. Aprietas Control Shift Enter. A ver si alguien ya puede identificar la matriz de varianza, covarianza. Ya. ¿Por qué se hizo entre 8, perdón? O sea, porque son, o sea, de Porque 4 por 4. Porque son 8 observaciones. Observan con cuidado que en nuestro siguiente paso, que se llama matriz varianza, covarianza, nosotros obtuvimos una matriz ya razonable, o sea, es decir, una matriz que podemos ya interpretar. Si tú tomas la desviación estándar de una población y la multiplicas por la desviación estándar de esa misma población, te da varianza. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, la varianza, una manera de la que conocemos la varianza es S elevado al cuadrado. Es decir, es como si estuviéramos multiplicando por ella misma y entonces nos da la varianza. Fíjense este dato. ¿Sí lo ven? Es la varianza de aquí. ¿Sí? Ahora observa qué pasa cuando cursos de capacitación se contrasta con cursos de capacitación. Esa es nuestra varianza. ¿Sí? Y cuando tiempo de back office se contrasta con tiempo de back office, nos sale nuestra varianza de tiempo de back office. Y así el tiempo de CRM. Entonces, los que están en amarillo son las varianzas. Y lo que está confrontándose contra otra población diferente se le llama covarianza. Me hace falta algo para hacer la matriz de correlaciones. Entonces tengo que calcular una matriz que le vamos a poner por título, matriz de multiplicación de desviaciones. Y entonces en esta igual copio el formatito, pego el formatito, borro lo que no me interesa. Y entonces aquí nosotros ya tenemos nuestras desviaciones estándar. Primera matriz que debo de seleccionar es vertical. Entonces pongo transponer. ¿Por qué transponer? Porque te das cuenta que la matriz que ahorita hicimos de las desviaciones estándar está en horizontal. Y acorde a nuestra fórmula, nuestras desviaciones estándar deben estar primero en vertical. Entonces yo voy a seleccionar estas. Pero como le puse transponer, la fórmula aquí dice transponer, se van a convertir en vertical tal cual como las debo de tener. Cierro paréntesis, coma, y vuelvo a seleccionarlas ya sin poner nada de transponer para que se multipliquen las matrices. En otras palabras, cuando estás construyendo una matriz tienes que normalmente transponerla, ¿no? Entonces, fíjate, así va a quedar. mmult, y la primera vez que yo haga la selección de mis desviaciones estándar tiene que estar en vertical. Como no estaban en vertical, las tuve que transponer. Y la segunda vez ya deben de estar en horizontal, que de hecho ya estaban en horizontal, por eso ya no le hago nada. Aprieto Control, Shift, Enter. Esta es mi matriz de multiplicación de desviaciones estándar. Y ahora sí, yo voy a... ¿Se acuerdan cómo se hace la correlación? ¿Se acuerdan la fórmula de la correlación? La correlación es igual a la covarianza entre
la multiplicación de las desviaciones estándar. ¿Sí se acuerdan? Lo acabamos de hacer. Entonces vamos a hacer exactamente eso mismo, nada más que en esta tabla. ¿Listos? Seleccionamos nuestra matriz de covarianzas. Esta es. Ya seleccionamos nuestra matriz de covarianzas. Y acorde a la fórmula, ¿qué tenemos que hacer? Dividirla entre la matriz de la multiplicación de las desviaciones estándar. Control, Shift, Enter. Y ahí están nuestras correlaciones. El siguiente paso es calcular las betas. Entonces, fíjense, para calcular las betas voy a poner primero un espacio para calcular la beta 0 y después un espacio para calcular la beta 1 y un espacio para calcular la beta 2 y un espacio para calcular la beta 3. Son 3 variables contra los productos vendidos, ¿verdad? Entonces, esta va a ser, de esta columna voy a obtener la beta 1. De esta columna voy a obtener la beta 2. De esta columna voy a obtener la beta 3. Y voy a agregar una columna artificial para obtener la beta 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a poner así, beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Y aquí vamos a trabajar con los datos para generar nuestro resultado. A ver, los datos que estamos trabajando pues son tal cual los mismos datos que teníamos al inicio, ¿no? Entonces, fíjense, aquí voy a ponerle, ¿cuántos datos teníamos? Teníamos 8, entonces voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espero que sí sean. Y las betas, simplemente voy a tomar los datos que me van a servir para calcular la beta 1. Estos no son la beta 1, sino son los datos para calcular la beta 1. Recorro, estos son los datos para calcular la beta 2 y los datos para calcular la beta 3. O sea, en realidad siguen siendo las mismas variables. Este es cursos de capacitación. Esta sería como cursos capacitación. Esta es tiempo back office, ¿no? Tiempo back office. Y la última es tiempo CRM. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ya que tenemos esto, ¿perdón? ¿Cuáles había agarrado de esos del 6.1 y esos? Ok, son los mismos datos con los que inicias. Mira, son estos. Nada más que a diferencia de esto, cuando vamos a hacerlo a mano, cuando estamos haciendo nuestra correlación a mano, que es esto, ahorita lo que estamos haciendo es a mano, ¿no? Estamos haciendo toda la operación matemática, necesitas agregar una columna falsa, una columna dummy para calcular beta 0. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, ya están estos. Díganme si podemos continuar. Sí, profe. Entonces, ya tenemos estos valores. Ahora vamos a multiplicar matriz transpuesta contra matriz. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros aquí teníamos, eran ventas? Aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Aquí lo voy a seleccionar. Esto lo voy a seleccionar. Y también esto que está transpuesto, también lo voy a seleccionar. Entonces, aquí va a ser mi matriz transpuesta contra mi matriz, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí un espacio. Esto es para calcular las betas. Esto, lo anterior que hicimos era para calcular la matriz de correlación y demás, ¿no? Pero esto es para calcular nuestras betas. Entonces, vamos a poner mmult transponer. Vamos a seleccionar todos nuestros valores, sin los títulos, obviamente, coma, todos nuestros valores otra vez, Control, Shift, Enter. Vamos a ver si ya les dio. Ahí tenemos nuestras operaciones, vamos bien. ¿Sale? ¿Podría poner agua, profe, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir el último paso, por favor? Sí. Ok, entonces, vas a calcular la matriz transpuesta contra la matriz. Eso es aquí está como la formulita de lo que vamos a hacer. Eso es como una instrucción, ¿no? Lo que vamos a hacer. Entonces,
lo que haces es seleccionas todo. Escribes mmult. ¿Recuerdas esta fórmula rara que tienes que apretar Control Shift Enter, ¿no? Entonces, selecciono todo esto, incluyendo mi variable DOMI, esa variable que no existía, que es para calcular la beta 0. Perdón, aquí me faltó transponer, ¿verdad? Me faltó transponer porque es la matriz transpuesta, entonces selecciono, tengo que haber primero puesto transponer. Ya ahora sí selecciono todo eso adentro de la fórmula transponer. Cierro el paréntesis de la fórmula transponer, coma, y multiplico por la matriz. Es decir, esta vez la matriz va a estar tal cual como viene. Entonces la vuelvo a seleccionar. Entonces, esta operación es en realidad, esta matriz se va a multiplicar por sí misma. ¿Sí? Control Shift Enter. El siguiente paso para calcular las betas es calcular una matriz que se llama matriz inversa. ¿Sí se acuerdan de sus materias de investigación de operaciones? Calcular la matriz inversa. Entonces, para la matriz inversa está súper sencillo. Voy a copiar esto así y voy a borrar lo que no me sirve. Y aquí en este espacio, voy a escribir la palabra mi inversa. En español, obviamente, debe estar mi inversa, ¿no? Y selecciono esta matriz, Control Shift Enter. ¿Listo? Ahora vamos a calcular los factores de Z. Te voy a explicar en qué consisten. Los factores de Z quiere decir que vamos a calcular las betas, pero a través de una metodología de factores de Z. Entonces son los factores Z. Entonces aquí yo voy a tener un factor de Z para beta 0, un factor de Z para el curso de capacitación, que es en realidad mi beta 1, ¿no? Voy a tener un factor de Z para el tiempo de back office, que en realidad es mi beta 2, ¿no? Aquí le podemos poner, si quieren, para que no se olviden, este es como si fueras a calcular tu beta 1, este es como si fueras a calcular tu beta 2, ¿sí? Y nos hace falta uno para el tiempo de CRM, que es como si fueras a calcular tu beta 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Y voy a tener una Z total. ¿Sale? Ok, entonces aquí ya tengo que involucrar la variable Y. Vamos a ver, aquí está. Ok, bien, estoy nada más recordando un poquito de los... Vamos a empezar. Entonces, vamos a poner mmult. Bueno, primero seleccionas todo este espacio. Tienes que seleccionar primero todo este espacio donde vas a calcular los factores de Z. ¿Sí? Seleccionas todo este espacio. Aprietas mmult. ¿Sí? A ver, déjenme recordar. Ahorita tengo un momento de lapsus brutus. Déjenme recordar cómo se hace. Si es transpuesta o directa. Un segundito. Si es transpuesta. Estaba dudando. Entonces, a ver. Ahí les va. Entonces, mmult. Y voy a transponer nuestra matriz. Entonces, voy a poner aquí transpose. Selecciono toda esta matriz. Pero está entonces acostándose. Esta matriz va a ser acostada. ¿Y contra qué se va? Le vamos a poner aquí una coma. ¿Contra qué se va a confrontar? Contra nuestras ventas, es decir, contra nuestra Y. A ver si lo hiciste bien. A ver, ve revisando. Entonces, es mmult. Transponemos nuestra matriz de beta 0 hasta beta 3. ¿Sí? Y le ponemos, bueno, cerramos nuestra transposición. Le ponemos una coma. Y vas a seleccionar contra quién vas a multiplicar esta matriz. La vas a multiplicar contra tu Y. Es decir, las ventas de productos desde enero hasta agosto. No vas a seleccionar, obviamente, los títulos. ¿Sí? Y cierras paréntesis y aprietas Control Shift Enter. Vamos a abrir la paquetería, la que sí te hace todo el análisis muy bonito. Y vamos a corroborar que nos den las mismas cantidades. ¿Listos? Entonces vas a irte a Data Analysis, abres tu herramienta de regresión, ahí está la ventanita muy bonita, la que ya hemos visto,
Esta vez, bueno, borras las selecciones porque ya me parece que ya habíamos hecho una regresión antes. Borras lo que esté seleccionado y entonces vas a ponerle aquí, selecciona el rango de Y y tú vas a decir, ¿quién es el rango de Y? Pues vamos a poner los productos vendidos. Si quieres con todo y títulos, pues ponle, cerciórate que diga label o etiquetas. Y te pide, ahora dame la selección de datos de X con todo y sus títulos, porque está aquí escrito label. Entonces tengo que seleccionar con todos los títulos. Ya está, o sea, ya seleccioné quién era Y y quiénes son mis 3X, ¿cierto? ¿Todo el mundo lo hizo así? Sí, bro. Y ahora voy a ponerle rango de salida, muy importante. Fíjate que el rango de salida esté parpadeando. Y voy a elegir hasta por acá un espacio que no me vaya a borrar nada. Voy a poner, por ejemplo, en la celda AK41, ¿no? Y le voy a poner Enter. Entonces, las betas son de la siguiente manera. Selecciono este espacio para calcular mis betas y voy a poner mmult. Es mi matriz inversa contra mis factores de Z. Me parece que los factores de Z son los que tienen que estar transpuestos. No, así tal cual. Así tal cual. Está bien. Entonces vamos a ponerle mmult, factores, bueno, nuestra matriz inversa, coma, los factores de Z. Vamos a darle Control Shift Enter. Ahora sí, verifica que tus betas sean igualitas y vas a ver, vas a decir, voilà, claro que sí. ¿Ya se fijaron que sí son las mismas? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, ¿En entonces, dónde vemos que están las mismas? mira, pruebas? en donde dice coeficientes, esta es tu beta 0, beta 1, beta 2. O sea, ve que son las mismas. Ponle inclusive comas para que se vean igualitas, ¿no? ¿Ya te fijaste que son las mismas? ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Son las mismas. Nada más que obviamente lo que tú hiciste fue multiplicar matrices y obviamente es mucho más tardado. La manera en la que se hace un pronóstico de esta naturaleza es relativamente sencilla. Imagínate que tú ya quisieras hacer el pronóstico aquí. Vamos a suponer que yo quiero hacer aquí mi pronóstico. Entonces digo igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta 3 por x3. Ya esas son todas, ¿verdad? Ya no hay más. Entonces, fíjate, vas a cambiar la beta 0, así escrito, tú lo escribiste así, ¿no? Entonces, vas a cambiar esto que dije beta 0, lo vas a cambiar por la variable, por la beta 0 y la fijas, ¿no? Fijas la beta 0. Donde dice beta 1, la seleccionas y seleccionas tu beta 1 y la fijas. Y así te vas. Ahorita no voy a utilizar las X. Las X1, X2, X3, déjalas ahorita en standby. La beta 2, la selecciono. La beta 2 es, vamos a ver, es 152, la fijo. Y la beta 3, la selecciono. Me voy hasta donde dice menos 342 y la fijo. Entonces, fíjate que ahorita solamente trabajé con las puras betas. Este es mi beta 0, este es mi beta 1, mi beta 2, mi beta 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Y las X, X1, ¿quién será? A ver quién me dice quién es X1. ¿Quién sería X1? A ver, piénsenle. ¿Qué valor voy a seleccionar para X1? Ya lo hemos hecho. Van en el mismo orden en el que están. Entonces, ve, X1, ¿quién es? 6.1. 6.1, muy bien. ¿Y X2 quién sería? 237.9. 237.9, muy bien. ¿Y X3? 235, ¿no?
Entonces ya está. Fíjate, observa con mucho cuidado que solamente las betas las fijé con F4 o con comando T. Tú tienes Mac, le pones comando T a las betas. Y ya está listo. Este es tu pronóstico. Ya podrías inclusive graficar tus productos vendidos contra tu modelo matemático que estima cuánto vas a vender y le das insertar gráfica. Y vamos a ver si se ven bien. Se ven decentes, Profe, ¿no? a mí no me dio. Creí que pueda poner otra vez la Sí, fórmula. con todo gusto, con todo gusto. A ver, la voy a hacer una vez más para que la puedan hacer desde el principio, si no la cacharon. Entonces, yo sugiero que le hagas así, mira, que escribas beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta 3 por x3. O sea, esto es lo que yo sugiero que tú hagas, ¿no? Que se vea inmediatamente lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, una vez que ya tengas tu formulita así, que la escribiste, es como decir, este es mi blueprint, este es mi guía de lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, selecciono doble clic sobre beta 0 y me desplazo hasta donde están mis coeficientes, que puedes haber seleccionado estos o los que ya te hacen, son los mismos finalmente, ¿no? Seleccionas tu beta 0. Ahí está. Ahora voy con la beta 1, la selecciono y la ubico. Voy a ubicarla. ¿Dónde está? Beta 1 y la fijo. Beta 2, fíjate, no, me estoy saltando X1 por lo pronto. Voy a saltarme a beta 2, la ubico, que es el 152, y lo fijo. Me voy a saltar el X2 y me voy a beta 3, la selecciono, la fijo. Entonces ya tengo aquí, al momento ya tengo todas las betas fijadas. ¿Qué me hace falta? Seleccionar los datos variables. ¿Quiénes son los datos variables? La X1, la X2, la X3. Esas no las vas a fijar. Esas simplemente seleccionas X1 y vas a seleccionar el 6.1. O sea, es decir, beta 1 por X1 más beta 2 por X2, que es 237.9. Más beta 3, que ya está fijada, ya la hicimos, por X3, que es 235. A ver, ¿sí lo pudieron hacer? Denle, arrástrenlo a ver si les salió bien. Revisen las cantidades y ve si se parecen, o sea, deben de parecerse más o menos. Profe, hace rato le había dado otra cosa y me dio como el de hace rato, pero ahorita creo que cambió el resultado. A mí sí me dio igual, profe. A mí igual ya me dio. Ya les dio. A ver, una vez más es Sí, yo había beta 0 seleccionado fijada más beta 1 fijada por X1, que en este caso X1 sería esta de aquí, ¿sí? O sea, sería esta de aquí. Más beta 2 fijada por esta de aquí. Más beta 3 fijada por esta de aquí. Entonces, ahorita lo que hice fue que me fui llenando los valores no fijados, los valores variables, y puedo ir de nuevo trabajando las betas, que recuerda que las tienes que fijar. Todas las que digan beta las vas a fijar. No se deben de mover. ¿Sale? Todas las que digan beta las vas Volver a repetir lo de las betas, o sea, no lo de fijarlas, pero es que yo las tengo distintas. Sí, mira, voy a hacerlo esta vez digamos, con la transcripción. Entonces, lo que hago es, igual a, me voy hasta beta 0, aquí está beta 0, la fijo, más beta 1 fijada por X1, más beta 2 fijada por X2, más beta 3 fijada por X3. Y te da el mismo resultado. Dale Enter y ya vas a ver que te dan los mismos resultados. Y los puedes graficar para ver si sí coinciden. Deben de parecerse las gráficas. A ver, ¿quién me dice si sí se parecieron o quizá no? Quizá
hicieron diferente, no sé. ¿Sí se parecen? Sí, profe. Ok. Si te pido en un examen una correlación múltiple, te voy a dar la oportunidad de que hagas uso de la paquetería. ¿Sí? Y si te pido una correlación lineal simple, te voy a pedir que lo hagas con el método que nosotros ya revisamos en clase, este que te toma 5 minutos, ¿sale? De tal manera que no gastes demasiado tiempo. Entonces, reitero, si en el examen te pido una regresión lineal simple, sí te pido que lo hagas todo, que más o menos te va a tomar unos 5, 7, 8 minutos, ¿no? Y si te pido que hagas un pronóstico basado en más de una variable, es decir, una correlación múltiple, no te voy a pedir que hagas todos los pasos porque son muy tardados, sino en vez de eso te voy a pedir que, o sea, te voy a dar la oportunidad que utilices la paquetería de Office, que por cierto ya se dieron cuenta que aquí este valor de significancia no pasa la prueba. ¿Ya se dieron cuenta? En nuestra tolerancia, ¿cuál era? 0.05. Este valor es muy grande. No pasa la prueba porque son muy poquitas observaciones para una regresión múltiple. ¿Se acuerdan la regla? ¿Cuántas observaciones necesitas para 3 variables? A ver, ¿quién me dice? Por eso no pasa la prueba. Si te dices, ¿por qué no pasa la prueba? Pues porque no tienes suficientes observaciones. ¿Cuántas observaciones mínimo necesitas? No, profe. 6 datos por cada observación. 6 por 3, 18. Necesitábamos 18 y solamente teníamos 8. Por eso la prueba de hipótesis no pasa. ¿Sí se dieron cuenta? Y ya tú ya sabes interpretar la beta 0, la beta 1, la beta 2. Ya la sabes instrumentar.